Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que todos se encuentren de maravilla. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de la icónica pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, como ustedes bien saben, a veces las palabras tienen un poder inmenso, y las reacciones que generan pueden ser tan reveladoras como lo dicho en sí. Por eso, nuestro vídeo de hoy se centra en algo que ha causado revuelo, injusto, la reacción de Hande Erçel a lo que dijo Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Vamos a desmenuzar este acontecimiento, explorar los matices y tratar de entender qué hay detrás de esta reacción que ha sido calificada por muchos como injusta. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial, algo que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y a crecer como comunidad. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y nos impulsa a seguir adelante con más vídeos como este. Y si ya están suscritos, un aplauso para ustedes, son los mejores. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Ahora sí, preparémonos para un análisis fascinante. Como les comentaba, el título de hoy es bastante directo y promete un análisis profundo de una situación que ha captado la atención de muchísimos. A ver, todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos estrellas de renombre, especialmente después de su inolvidable trabajo juntos en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla traspasó la pantalla, y su relación fuera de ella se convirtió en un tema de interés mundial. Los fans, cariñosamente conocidos como Hanker, han seguido cada uno de sus movimientos, cada declaración, cada aparición pública con un nivel de detalle casi forense. Y es precisamente en este contexto de escrutinio público donde una simple palabra, una declaración aparentemente inocente, puede generar olas de reacción. El punto clave de nuestro vídeo de hoy gira en torno a una declaración específica de Kerem Bürsin y la subsiguiente reacción de Hande Erçel, que ha sido interpretada por muchos como desproporcionada o, como dice nuestro título, injusta. Vamos a tratar de ser lo más objetivos posible aquí, analizando el contexto, las posibles interpretaciones y, por supuesto, las reacciones que estas interpretaciones provocaron. Primero, pongamos en contexto las declaraciones de Kerem Bürsin. Según lo que se ha reportado y comentado extensamente en las redes sociales y medios de comunicación, Kerem hizo un comentario sobre, bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco delicadas, porque las interpretaciones varían y el nivel de detalle puede ser confuso. Se rumorea que Kerem habló sobre la presión mediática, sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público, o quizás sobre algún aspecto de su vida personal o profesional que él sentía que estaba siendo malinterpretado. La clave aquí es que la forma en que se comunicó este pensamiento, o quizás las palabras exactas que eligió, generaron una onda expansiva de opiniones. Algunos defendieron a Kerem, argumentando que simplemente estaba expresando una verdad incómoda sobre la fama y la invasión de la privacidad. Otros, por el contrario, sintieron que sus palabras pudieron haber sido insensibles, o que implicaban algo más profundo que no se estaba diciendo abiertamente. Y es aquí donde entra en juego la reacción de Hande Erçel. Se dice que Hande, al ser cuestionada o al darse cuenta de la controversia generada por las palabras de Kerem, tuvo una reacción que dejó a muchos desconcertados. ¿Qué tipo de reacción? Pues bien, las descripciones varían. Algunos hablan de un silencio prolongado, que en sí mismo puede ser muy elocuente. Otros mencionan gestos, miradas, o breves respuestas que fueron interpretadas como evasivas, molestas, o incluso, sí, injustas. La palabra injusto surge porque, para algunos, la reacción de Hande no se alineaba con la percepción que tenían de ella, una persona comprensiva, empática y leal. Para otros, su reacción era perfectamente justificada, quizás como una forma de protegerse a sí misma, de marcar un límite, o de expresar su desacuerdo de una manera sutil pero firme. Vamos a intentar desgranar las posibles interpretaciones de esta reacción, sin pretender tener la verdad absoluta, sino ofreciendo diferentes ángulos para que ustedes, nuestro público inteligente, puedan formar su propia opinión. Una posible interpretación es que Hande se sintió injustamente criticada o señalada por algo que Kerem dijo, y que ella no controlaba directamente. Quizás sintió que por el simple hecho de estar asociada a él, se la estaba arrastrando a una controversia que no le concernía o que la ponía en una posición desfavorable.
En este sentido, su reacción podría haber sido una forma de defenderse, de decir, yo no soy responsable de esto. Otra perspectiva es que Ande se sintió injustamente atacada por la propia declaración de Kerem. Tal vez las palabras de Kerem, aunque él no tuviera esa intención, tocaron alguna fibra sensible de Ande. Quizás insinuaban algo sobre su relación, sobre sus decisiones, o sobre su persona que ella consideró falso, hiriente o, en efecto, injusto. En este caso, su reacción sería una respuesta directa a un agravio percibido. También está la posibilidad de que la reacción de Ande fuera una estrategia deliberada. En el mundo de las celebridades, a veces el silencio o una reacción mínima pueden ser más poderosos que una respuesta elaborada. Podría haber sido una forma de mostrar su descontento sin escalar la situación, permitiendo que el tiempo y la distancia hablaran por sí solos. O quizás, y esta es una visión un poco más cínica, simplemente estaba siguiendo un guión, actuando de acuerdo a cómo se esperaba que reaccionara una figura pública en esa situación. Y no podemos obviar la presión de los fans. Ustedes, los seguidores de Ande y Kerem, tienen un nivel de conexión emocional con ellos que a veces puede ser abrumador. Cuando algo así sucede, los fans se dividen. Unos se ponen del lado de Ande, otros de Kerem, y muchos se sienten heridos o confundidos. La reacción de Ande, vista a través del prisma de la comunidad de fans, puede ser interpretada de innumerables maneras, a menudo exacerbadas por la pasión y el apego emocional. Vamos a pensar en el impacto de las redes sociales en todo esto. Hoy en día, una simple declaración puede volverse viral en cuestión de minutos. Los comentarios, los memes, los análisis en Twitter, Instagram, TikTok, todo se magnifica. La reacción de Ande, por más sutil que fuera, probablemente fue analizada cuadro por cuadro, palabra por palabra, por miles de personas. Y cada análisis, cada interpretación, añade otra capa de complejidad a lo que originalmente pudo haber sido un malentendido o un simple desliz verbal. ¿Es justo llamar a su reacción injusta? Es una pregunta difícil. La justicia es subjetiva, y lo que a una persona le parece justo, a otra le puede parecer todo lo contrario. Si consideramos la presión que enfrentan las figuras públicas, la constante exposición y la necesidad de mantener una imagen, quizás su reacción fue una respuesta de autopreservación. Si por otro lado consideramos la posible intención detrás de las palabras de Kerem, o el impacto que esas palabras pudieron tener en Ande, entonces podríamos argumentar que ella tenía todo el derecho a reaccionar de la manera que lo hizo. Lo que sí es innegable es que este tipo de situaciones nos muestran lo complejas que son las relaciones humanas, incluso cuando están bajo los focos de la fama. No vemos todo lo que sucede detrás de cámaras, no conocemos las conversaciones privadas, las dinámicas internas de una pareja o de una amistad. Por lo tanto, juzgar la reacción de alguien, especialmente de una figura pública, basándonos únicamente en fragmentos de información o en rumores, puede ser, en sí mismo, una forma de injusticia. Pensemos en la posibilidad de que Kerem Bürsin, en su intento por comunicar algo, se expresara de una manera que no fue del todo clara o que fue malinterpretada. En muchas ocasiones, lo que decimos y lo que la otra persona entiende no siempre coincide al 100%. El tono, el lenguaje corporal, el contexto cultural, e incluso el estado de ánimo del receptor, pueden influir enormemente en la forma en que se percibe un mensaje. Y si esto sucede en la vida cotidiana, imaginen lo que puede pasar cuando miles o millones de ojos están puestos en cada detalle. Entonces, ¿la reacción de Ande fue una respuesta a la letra de las palabras de Kerem, o fue una reacción al espíritu de lo que él quiso decir, o a cómo la gente interpretó lo que él dijo? Esta es una pregunta que probablemente solo ellos dos puedan responder, pero como observadores externos podemos especular y analizar. Si analizamos la reacción desde la perspectiva de la comunicación no verbal, los gestos, las expresiones faciales, el lenguaje corporal de Ande en ese momento se volvieron datos cruciales para los analistas de redes sociales. Una ceja arqueada, un suspiro, una mirada esquiva, un breve encogimiento de hombros, todos estos pequeños detalles se diseccionan y se les otorgan significados. Y a menudo, la interpretación de estos detalles está teñida por las expectativas y los deseos de los propios observadores. Si un fan quiere que la pareja esté junta y feliz, tenderá a interpretar las reacciones de Ande de una manera que apoye esa visión. Si por el contrario hay rumores de conflicto, las mismas reacciones pueden ser vistas como señales de tensión. Es interesante notar cómo la palabra injusto puede aplicarse a ambos lados de esta situación. Fue injusto para Ande la declaración de Kerem.
¿Fue injusto para Kerem la reacción de Ande? ¿Fue injusto para los fans tener que lidiar con esta aparente discordia? La belleza y la complejidad de estas dinámicas es que no hay una respuesta fácil. En este tipo de escenarios, es crucial recordar que las celebridades son seres humanos con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propias formas de procesar la información y las situaciones. Su vida, aunque pública, también tiene un componente privado que a menudo se ve invadido. La presión de tener que ser perfectos, de decir siempre lo correcto, de mantener una fachada de felicidad constante, es una carga inmensa. Por lo tanto, cuando algo inesperado sucede, como una declaración controvertida o una reacción injusta, es importante recordar que hay mucho más detrás de lo que vemos en la superficie. En resumen, queridos amigos, hoy hemos explorado el intrincado tema de injusto, la reacción de Hande Erçel a lo que dijo Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles interpretaciones de las declaraciones de Kerem, las diversas formas en que la reacción de Hande pudo haber sido percibida, y cómo el escrutinio público y las redes sociales magnifican estas situaciones. Hemos considerado que la justicia es subjetiva y que en el complejo mundo de las relaciones públicas, es difícil emitir juicios definitivos sin conocer todos los hechos. La clave, como siempre, es mantener una perspectiva equilibrada, recordar la humanidad detrás de las figuras públicas y evitar caer en juicios apresurados o simplistas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos espectadores. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya dado nuevos puntos de vista para reflexionar y, sobre todo, que hayan disfrutado de la conversación. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora, como siempre, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la reacción de Hande fue injusta, o fue completamente justificada? ¿Cómo creen que los medios y los fans contribuyen a magnificar estas situaciones? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Su opinión es muy valiosa para mí. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no se olviden de darle a ese pulgar hacia arriba, que significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que creen que disfrutarían de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan nuestros próximos vídeos. Estamos preparando mucho contenido interesante para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.